La Regeneración fue el proyecto político conservador llevado a cabo por Rafael Núñez a finales del siglo XIX, tiempos en los que Colombia, al igual que hoy en día, pasaba por momentos de violencia y conflicto. El proyecto de la Regeneración reformó la economía, la educación y la política en Colombia de aquella época. Pero entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Regeneración? ¿Por qué ese periodo resulta importante para el estudio de la historia de Colombia? ¿Qué relación tiene un proyecto de hace más de un siglo con nuestro contexto actual? Para responder a estas cuestiones, partamos de asuntos simples como la creación de la Constitución de 1886, la cual trajo distintos asuntos de orden político que aún perviven en nuestra sociedad, a pesar de que algunos de ellos han sido eliminados legalmente en la Constitución de 1991. En este sentido, la Constitución del 86 creó un Estado centralista, en donde todo poder y funciones político-administrativas son controladas por un órgano central que manda en todo el país, a comparación de un Estado federal en donde cada departamento podría mantener cierta soberanía con sus propias leyes y administración de recursos. Así, por ejemplo, si Colombia fuese un país federal, entonces algunos departamentos podrían implantar la pena de muerte en sus leyes regionales. O por ejemplo, unos departamentos decidirían si aprueban el aborto en sus leyes o no. Pero en un Estado central estas cosas no se pueden hacer, pues los departamentos deben hacer todo lo que diga el gobierno central, y por tanto no hay autonomía en los departamentos para crear sus propias leyes. En otras palabras, un Estado central es como vivir con tus padres, debes hacerles caso en todo lo que ellos dicen y seguir sus reglas. Mientras que un Estado federal es como si vivieras con varias personas en una pensión, donde hay unas reglas generales a seguir, pero cada quien decide qué hacer en su habitación. De otro lado, tenemos la segunda gran consecuencia de la Regeneración, que es la unión entre Iglesia y Estado, en donde Colombia se convirtió en un Estado confesional, o sea, que se autoproclamó como una sola religión para todo el país. En el caso colombiano se declaró a Colombia como un Estado católico. Ser Estado confesional es como cuando tu familia se declara católica, y por ende tú debes seguir todos sus ritos y educación católicos, pues es la religión de tu familia. En este orden de ideas, también tenemos que el gobierno dejó a la Iglesia la responsabilidad de la educación nacional, por lo cual las escuelas y colegios e incluso universidades debían ser administradas por la Iglesia católica, lo cual implicó un fuerte arraigo de elementos de educación religiosa en escuelas y colegios, como por ejemplo vírgenes y cristos en salones o patios de escuelas o colegios, que los profes rezaran con sus alumnos antes de empezar la clase o durante un acto cívico, o que por ejemplo la clase de religión solo se hable de oraciones y valores cristianos. Además debía ser obediente y un estudiante que se guiara por valores católicos. La educación administrada por la Iglesia se acabó con la actual Constitución de 1991. Sin embargo, todavía vemos en vuestros colegios y escuelas todos estos asuntos cristianos como rezar, hacer misa, tener vírgenes y santos en patios y salones, y que se juzguen tus formas de vestir o comportarte a partir de preceptos religiosos. Al final, la Regeneración terminó configurando una sociedad conservadora en Colombia, pues las relaciones entre Iglesia, Estado y educación terminaron creando valores, creencias e imaginarios conservadores que aún perviven en la sociedad colombiana, como por ejemplo el machismo, la obediencia, el autoritarismo, el respeto a las instituciones eclesiásticas, el rechazo a la homosexualidad, el rechazo al aborto, entre otros valores y creencias que hoy en día continúan en nuestra sociedad.